Jimena Santaolalla, es un honor para mí poder entrevistarte, poder entrevistar a una nueva escritora, poderla entrevistar para la Casa Universitaria del Libro que dirige Guadalupe Alonso y que tiene a un gran equipo detrás, y comentar esta novela que es A veces me despierto temblando, una gran novela y una novela que la verdad nos tiene a todos asombrados precisamente porque viene de una persona muy joven, es tu primera novela, ha salido premiada y todas estas cosas me gustaría primero saludarte, por supuesto, hola, ¿cómo estás? Y preguntarte qué significa todo esto para ti en estos momentos, ahora, en este preciso momento. ¿Cómo estás? Hola Mónica, pues muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Eh, pues mira, para mí significa, en el lado muy personal, significa pues sentirme más segura en mi, como este primer libro que escribí, que pues yo no me esperaba ganar el premio Mauricio Achar, y para mí ha significado como una motivación a seguir en este camino literario. Yo siempre me dediqué a ser abogada, entonces esto salió bastante de mi normalidad, pero me gustó mucho hacerlo, y el que tuviera un reconocimiento pues me hace sentir muy feliz y con ganas de hacer un trabajo similar después de ¿no? Otra novela, posiblemente. Entonces, eso es lo que diría yo del lado como más personal, pero también en cuanto al libro en sí mismo, que está ya afuera y ya no, digamos que ya no es mío, ya está, ya tendrá su camino, pues me hace pensar en un deseo muy grande de que se lea y se conozca esa historia que a mí me conmueve mucho, ¿no? Que es la de Guatemala, la de esa dictadura, y todo lo que hay alrededor de ese evento. Entonces, pues me emociona mucho que se lea y conmueva a otras personas. Una de las cosas que antes de hablar de la novela, vamos a hablar precisamente de la prosa, ese costado que tienes de autor, de autora, cuando tú hablas, por ejemplo, de no habías visto la nariz de la persona de la que estás describiendo, ese costado de autor, ese costado para hacer una prosa absolutamente atractiva, ya la tenías de antes, no es que ahora que ganaste el premio o ahora que después de abogada decidiste escribir. Me parece que escribir es una cosa natural en ti. Ay, pues honestamente creo que mm, para mí escribir ha sido un gran reto y una obsesión como de, mm, de querer lograr hacer algo bien hecho, porque yo empecé a ir a talleres literarios más o menos hace unos 8 años, y me acuerdo muy bien de los comentarios. Eran en general que escribía muy como abogada, como muy explicativamente, como preocupándome mucho por cada pequeño detalle, quererlo explicar y querer dar demasiada información. También como con un uso de palabras a lo mejor muy técnicas, y pues la verdad yo siento que me costó, sí, sí, mucho esfuerzo y varias veces de salir muy decepcionada de talleres o de devoluciones de la persona que llevaba el taller, por ese lado mío como tan controlador y explicativo que tenía. Y me costó trabajo como irme soltando para poder escribir
lo que ahorita ves en esa novela. Entonces yo siento que sí fue muchísima talacha, aunque siempre me ha encantado leer y la literatura siempre me ha apasionado y de hecho consideré estudiar literatura, aunque terminé estudiando derecho. Este, creo que escribir a mí se me dio con mucha dificultad, pero soy una persona muy obsesiva y muy talachera y creo que esto es más fruto de mucho trabajo que de algo natural, yo diría. Y también fruto de la historia. Ayer precisamente estaba viendo un documental de Rita Segato, en donde Rita Segato habla precisamente de Guatemala, habla de Ríos Montt y habla precisamente de la violación como arma que tenía el ejército por escrito para someter, y bueno, por supuesto someter a las mujeres. Ella habla precisamente de que no estamos en una búsqueda de la igualdad, sino que estamos en contra de la dueñidad, digamos, ¿no? Que todo este sistema, el neoliberalismo, ha generado una especie de dueñidad, digamos, ¿no? Hay muy pocos seres humanos que son dueños de los otros muchos, digamos, ¿no? A mí se me ocurre precisamente empezar a preguntarte qué te pasó con el sur, porque el sur es algo que el norte siempre tiene mucho más atractivo, digamos, incluso tiene la carne, tiene el vino, ¿no? Que es la vida para mucha gente. Ahora, el sur, a pesar de que pasan muchísimas cosas, a la literatura le ha interesado menos. ¿Qué es lo que pasó contigo? Pues pienso que ahorita que mencionaste a Rita Segato, recordé un ensayo que ella escribió sobre cómo la militarización, sobre todo en zonas rurales donde existen poblaciones originarias, es como devastadora, porque muchas veces en cuanto empieza a haber presencia militar en esos lugares, empieza a convertirse esa población como en un prostíbulo, en el sentido de, no de que las mujeres, obviamente no estoy hablando de un prostíbulo en el sentido de que las mujeres quieran prostituirse, sino como empezar a verlas como pues están ahí y están ahí para nosotros, ¿no? Para nuestro deseo, porque es un grupo de hombres extenso que están ahí solos de alguna manera y empieza a eso a irrumpir en una sociedad que ya tenía cierto orden, ¿no? Cierto orden en cuanto a cómo funcionan las relaciones de pareja. Esa presencia de militares empieza a irrumpir toda la manera de relacionarse, ¿no? Dentro de la comunidad, la manera de cortejar, la manera de conocerse entre hombres y mujeres, en general, ¿no? Porque en general son comunidades como perfiladas hacia lo heterosexual, aunque no todas, ¿no? Pero creo que ahí empieza a haber una situación en la que la mujer pierde su lugar en la sociedad por esta mirada que tienen esta presencia nueva de los hombres militares en esas comunidades. Y entonces, simplemente esa mirada de empezarlas a ver como los posibles satisfactores de sus deseos sexuales y el empezar a ofrecer dinero para obtener esos favores, empieza a destruir de alguna manera el tejido social de esa comunidad tal como se estaba dando, ¿no? Desde hace muchos años. Entonces, tú me preguntabas qué es lo que me hizo voltear hacia esa historia y yo creo que de las cosas que más me dolieron o me hicieron voltear hacia allá fue justamente el tema como de la explotación sexual, porque me impactó mucho leer en testimonios y declaraciones que contaran las mujeres de cómo funcionaba cuando, por ejemplo, se presentaban los militares a una comunidad para, para llevar a cabo una masacre y cómo primero
separan a los hombres de las mujeres y de los niños. A las mujeres normalmente las llevan a algún recinto que puede ser la escuela o algún otro. Y como después de matar a los hombres, se las quedan como, digamos, un premio de guerra, por decirlo de alguna manera, y antes de matarlas, pues se dan estas violaciones masivas. Algunas no las matan porque se las llevan como, como esclavas para limpiar, para cocinar y para seguir teniendo sexo con ellas. Y entonces algunas de ellas sobreviven de esa manera, otras no. Y, y bueno, creo que esa es de las cosas que más me horrorizó al leer sobre la historia de Guatemala y fue lo que me motivó a empezar a escribir sobre eso. No sé muy bien por qué volteé geográficamente hacia allá, pero creo que tiene que ver con haberme topado con esa sentencia y esos testimonios. Una de las cosas que también dice Rita Segato es que la modernidad ha traído cosas muy graves para las comunidades indígenas, porque antes tenían un sistema de vida que por supuesto tenía muchísimas fallas, pero tenía muchísimos aciertos, digamos, ¿no? Por ejemplo, la mujer era dueña de su economía, manejaba el dinero, las cosas que pasaban de violencia las resolvía la comunidad, porque el Estado no va a poder resolver precisamente la violencia que ocurre de puertas para adentro, y me resultó sumamente importante volver a leer tu libro bajo ese signo de la modernidad y ese signo que pareciera ser que a Occidente sobre todo nos parece maravilloso. Todo lo que tenemos en Occidente, en la vida normal, puede ser bueno para todo el mundo. Y creo que no es así. Y tú lo muestras así en tu novela. Sí, me gusta mucho eso que comentas de la modernidad y la crítica que hace Rita Segato, porque a veces las personas que no formamos parte de esas comunidades y que creemos de manera ignorante que sabemos más o que estamos mejor o que deberíamos de llevar cierta sabiduría a ciertos lugares, eh, no nos damos cuenta perdón, de la responsabilidad que eso implica, porque para empezar está el tema del feminismo, ¿no? Como que hay mujeres que nos indignamos al ver ciertas situaciones en comunidades eh, de pueblos originarios, en donde a lo mejor las mujeres no tienen los mismos derechos que, que otras mujeres podríamos tener en las ciudades y en otro tipo de comunidades occidentales, pero el querer llegar y querer hablar y querer decir, oye, así no debería de ser, debería de cambiarse esto y aquello, es finalmente irrumpir una forma de ver el mundo y sí, una cosmogonía que ya funciona y donde hay claridad, ¿no? Hay claridad en el sentido de las mujeres hacen este tipo de trabajos, los hombres hacen este otro tipo de trabajos, los niños hacen esto otro, los abuelos o la gente anciana hace estas otras cosas y eso genera una certidumbre y una tranquilidad de, ya sé, de aquí nací, esto me toca hacer y punto, ¿no? Y eso a mí me parece que no es malo, no, no me parecen malos por sí mismos los roles sociales, no me parece malo el tener cierta certeza de, bueno, yo nací con vagina o nací con pene y se espera de mí que haga A, B, C o D. Lo que sí me parece negativo es no poder decidir algo distinto si en algún momento dado la persona quisiera decidirlo así, ¿no? Que haya un castigo tan grande que esa persona tenga que salir de la comunidad o ser rechazada o ser incluso castigada o a veces atacada en su integridad física por no cumplir ciertos roles. Eso es lo que a mí me parecería mal, ¿no? Si alguien no quiere cumplir ese tipo de roles. Pero pienso que, por ejemplo, me pasó hace no tanto que conocí a una persona con la que hice cierta amistad en una comunidad en Oaxaca y ella me pidió mi teléfono
nos vimos varias veces porque yo iba a veces ahí solamente de vacaciones, yo no vivía en la misma, en donde ella vive, que es una comunidad pequeña, pero una vez me llamó para decirme que me quería contar que su esposo la golpeaba y que yo le había dicho que pues eso no estaba bien, que era un delito. Ella no me contó que la golpeaba a ella, me había dicho que a alguien más la golpeaban y yo le comenté que pues era un delito golpear a las mujeres en México y que se podía denunciar. Ella me llamó para decirme que en realidad eso le pasaba a ella y que no sabía qué hacer, que yo qué le recomendaba. Y le dije, pues mira, yo la verdad, me sentiría muy incómoda de recomendarte o decirte qué tendrías que hacer. Yo lo que te puedo decir es que si a mí me pasara, yo denunciaría, pero no sé cuál es la situación en tu comunidad, no sé tú qué recursos tienes, no sé qué quieres hacer, platícame más bien tú qué quisieras hacer, si quisieras denunciar, eso qué implicaría para ti, si tu familia te apoyaría, si ya no estuvieras con tu pareja, en dónde vivirías, o sea, hay como tantas cosas alrededor que yo no conozco y que son complicadas, que la primera reacción es decir, pues denúncialo y salte de ahí y manda a todos a la fregada y casi que, o sea, pero es difícil opinar como desde mi lugar a alguien que está en una situación tan distinta, ¿no? Aunque a lo mejor esté yo sonando, eh, no sé, a lo mejor puede sonar eh, como muy cómodo lo que yo estoy ahorita diciendo, pero pienso que siempre se debe de tratar de ponerse en los zapatos del otro antes de abrir la bocota y decir, pues deberías hacer esto y aquello, porque es lo que yo haría cuando yo vivo en una situación totalmente distinta. Ujú. Sí, por otro lado también a mí me parece que tu novela lo que marca es que es ese sentido de comunidad que tienen las poblaciones, precisamente lo que les ha hecho sobrevivir a una dictadura como la de Ríos Montt, incluso a este sentimiento de Ayotzinapa que matan a 43 personas sin con muchísima impunidad, digamos, ¿no? Es una de las cosas que decía precisamente Rita Segato es que ni Estados Unidos, ni el neoliberalismo, ni nada va a matar ese sentido de comunidad que tiene esa gente. Y me parece que en tu novela eso está muy claro y muy preciso. Sí, creo que todas las personas queremos pertenecer a un lugar y a un grupo de personas y queremos ser aceptados en general. Habrá pocas excepciones y creo que conforme nos sentimos parte de algo y apoyados por esas personas y en ese lugar en específico, siempre hay como más fuerza, ¿no? Más fuerza para enfrentar distintas cosas. Yo, por ejemplo, lo siento personalmente, ¿no? El hecho de tener personas que me quieren y amistades y yo sentirme parte de esa comunidad, a mí me hace pensar, bueno, voy a tratar esto y si no me va bien, pues ya buscaré por acá, por allá, o sea, da como cierta valentía o cierta fuerza, creo que como individuos. Y yo por suerte nunca he vivido una situación como una dictadura donde se ejerza la violencia de Estado como de la que habla mi novela, pero estoy segura que claro que sí, que claro que el hecho de pertenecer y sentir ese amor como por un grupo de personas y sentirse parte de eso genera muchísima fuerza y ganas de seguir vivos, ¿no? Ganas de seguir vivos no solo por uno mismo, sino también por los otros. Ujú. Una de las cosas que también marca tu novela es precisamente la falta de frontera. En el norte de Argentina, por ejemplo, todo es igual a Bolivia, digamos, ¿no? Si tú miras Tilcara, se parece mucho a muchas poblaciones de Bolivia, ¿no? Hay como una frontera que no está determinada ahí, digamos, ¿no? Y me parece que entre Guatemala y México pasa exactamente lo mismo. Hay unas fronteras que pusieron los colonialistas, que puso el gobierno, que puso el Estado, que puso el poder, pero que en realidad no tiene nada que ver con la frontera real, digamos, ¿no? Me parece que
toda Latinoamérica es un continente. ¿Lo sientes así? Creo que hay diferencias importantes, pero que no están necesariamente marcadas por fronteras físicas, por un mapa, ¿no? Como tú lo dices, como que un dibujito que alguien hizo. Sí, creo que eso es falso y de hecho pasa mucho en la frontera entre México y Guatemala, que los policías y la migra, como le llaman, no saben, no pueden distinguir a simple vista si alguien es de México o alguien es de Guatemala, y se han dado esos casos en los que una persona de México es deportada a Guatemala porque no le creen que no le creen que sea mexicana, o también hay ocasiones en que alguien de Guatemala, pues nadie lo detiene, ¿no? Porque pues somos muy parecidos, ahí no hay una diferencia evidente. Incluso el habla en esa parte, en Chiapas y en esa frontera con Guatemala, se parece mucho, ¿no? O sea, no es tan evidente la diferencia como a lo mejor podría ser con la de la Ciudad de México. Entonces, también la migra hace algunos tests de palabras para ver si la persona es de Guatemala o es de México. Y ahorita el que siempre me acuerdo, debería de acordarme de más ejemplos, pero está el de cómo le llamas a esto con lo que te tapas. Entonces, creo que si es una cobija, serías de Guatemala, y si es una chamarra, serías de México. Hay así ese tipo de tests donde, pues sí, claramente no existen esas fronteras delimitadas en, en esas áreas, ¿no? Fronterizas. Juan Cárdenas dice, podríamos decir que América Latina, en su conjunto con la diversidad cultural de cada país, está atravesada por la violencia de género, por la muerte. Es una Yo pregunta. Yo creo que la humanidad en general sí está atravesada por la violencia de género y por la muerte, obviamente, porque pues, la muerte está en todos lados, la muerte violenta se da, pero sí, creo que en América Latina se ha dado de forma muy exacerbada durante en el periodo pues, reciente de la historia, en el siglo XX. Ha habido dictaduras, ha habido este, intentos de genocidio, ha habido, tenemos el problema con el narco. O sea, yo creo que por eso a muchos escritores latinoamericanos nos gusta escribir sobre la violencia, porque es algo que está presente en el día a día. Entonces sí, yo diría que sí es algo particularmente presente en América Latina, en otros lugares también, pero sí yo lo vería como algo presente, y parte de la tradición literaria, ¿no? En México y en otros países de América Latina, también en el Caribe. Uh-huh. Edith dice, sí, coincido, el contexto hace la diferencia, hablando precisamente de la denuncia de esta chica de Oaxaca, cuando tú dices, bueno, pero yo vivo una situación distinta, digamos. Sí, exacto. El contexto es muy importante antes de opinar, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuenta un poquitito, sin lanzar spoilers, de qué trata la novela. Vamos a contarle un poco al lector, ¿no? Sí. Ay, siempre me cuesta mucho trabajo. A mí también, porque es de muchas cosas, me parece a mí, ¿no? Sí, creo que hay muchas historias ahí revueltas, pero pues yo diría que trata de lo que significa ser un civil, ser un militar, y tener que haber superado esos entrenamientos horrorosos, y tan difíciles, que son un orgullo para las personas haber podido graduarse como militares de élite, pero también después implica que se espera de ellos que hagan ciertas cosas por el Estado y en representación del Estado, que no siempre son cosas que tienen que ver con proteger a la población, ¿no? Muchas veces es todo lo contrario. Entonces, creo que la novela, por un lado, habla de eso, ¿no? Del ser militar y que te toque estar en una dictadura y te toque perpetrar crímenes atroces por mandato del Estado, y cómo esa situación lleva a ir perdiendo la humanidad, perder el alma, si se le quiere llamar. Yo creo que todos tenemos como
algo que yo le llamaría alma o le llamaría espíritu o nahual y esa pérdida, ¿no? Por circunstancias. También habla de aquellas personas a las que sí les gusta hacer daño a otros y sí disfrutan quitándole la vida a otros o torturando a otros y encuentran un nicho de trabajo, la verdad suena terrible, pero en esas organizaciones puede ser en el ejército y cuando se dan situaciones como la que platico en el libro de dictaduras y de genocidio y de violencia de Estado, pero también en el crimen organizado, ¿no? Como vemos en los Zetas que se dio este fenómeno de militares que dejaron de ser militares para volverse parte del crimen organizado. Entonces, creo que se explora la crueldad, la crueldad desde dónde podría venir, ¿no? Desde un gusto por ser cruel o desde un mandato del Estado. También habla de una vida en la que una persona pudo haber tenido una situación de trauma muy fuerte, como es el caso de Aura, que fue secuestrada por los militares y estuvo secuestrada un año donde sufrió violencia extrema, violencia sobre todo sexual, y cómo se puede como sobrellevar esas situaciones. No sé si la palabra correcta sea sobrellevar, pero cuál puede ser el estado mental de personas que vivieron algo tan terrible y cómo puede después esa persona durante toda su vida lo va a tener en mente y lo va a recordar, no lo va a poder olvidar y le va a afectar, pero también como esa persona también puede hacer una vida aparte, ¿no? Puede ser en este caso cantante de ópera y puede vivir en otro país y sentirse un poco más libre. Entonces, en ese sentido también habla de lo que es un trauma temprano, de lo que sería continuar con la vida, ¿no? A pesar de ello. No sé si Ujú. eso resumiría. Sí, sí, de todas maneras me resulta también importante poder decir que hablas del mal, ¿no? Del tema de la crueldad del Estado. Uno piensa en el Estado cuando la gente rica va y invierte en esas islas que no se sabe el nombre, que están re lejos, precisamente para no pagar impuestos. Uno piensa en el Estado que siempre está pobre, que nunca tiene para poner hospitales, nunca tiene para poner secretarías de salud y todo eso, pero pocas veces podemos llegar a pensar que el Estado es cruel con la gente. Yo vengo de un país como Argentina, recién precisamente estaba mirando un documental sobre el tema de la dictadura argentina, yo era muy niña cuando fue la dictadura, y todos los días hay algo que sé, digamos, y todos los días, a pesar de que vivo hace 22 años en Argentina y en México, pienso en Argentina en esa dictadura. Y mirando precisamente a las indígenas de Guatemala con el tema de Ríos Montt, veo precisamente a mujeres mirando el horizonte, a mujeres tratando de sobrevivir en el medio de tantos, tantos recuerdos y de tantas humillaciones y tantas violaciones y todo. Entonces a mí me resulta sumamente valiosa esta novela porque hablas precisamente de la crueldad del Estado. Sí, a mí me interesa mucho y me gustaría explorar más el tema de eh, cómo sobrevive todo un país a un evento tan terrible como fue la dictadura de Ríos Montt. También en Argentina, ¿no? ¿Cómo afecta a todo un país? Porque seguramente tú conoces personas que se vieron muy afectadas por la dictadura en Argentina y que todavía tienen muchos problemas o muchas situaciones emocionales con las que tiene que vivir, ¿no? Entonces, es casi como si todo el país estuviera sufriendo un estrés postraumático. Y cuando una persona, como un individuo está viviendo un estrés postraumático y está viviendo situaciones de flashbacks y de mucho miedo y de a lo mejor paranoias por situaciones extremas de violencia que vivió,
es una persona a la que le va a costar trabajo en general la vida, ¿no? Le va a costar trabajo confiar en otros, relacionarse con amistades o con parejas, también le va a costar el trabajo, ¿no? El poder ser funcional en el ámbito laboral. Entonces, yo también el tema de cómo educar a los hijos, porque luego se dan cosas de sobreproteger o mucho enojo o mucho querer controlar o depresiones fuertes y ansiedad fuerte que impide a lo mejor ser unos padres realmente presentes. Entonces, eso va generando que varias generaciones se vean afectadas por un evento que a lo mejor no duró tanto, ¿no? A lo mejor duró un año y medio, como en el caso de Ríos Montt, a lo mejor duró 7 años, no sé, o sea, dependerá de cada país o de cada situación, pero las consecuencias no son de un año y medio, no son de 7 años, son de generaciones. Entonces, cómo ello afecta al país entero, ¿no? Porque si una persona no puede ser totalmente funcional, pues el país entero está teniendo esa situación en conjunto. Entonces, ¿cómo termina afectándose la economía de ese país, las posibilidades, cómo se genera como mayor deseo de migrar a otros lugares, porque ese lugar todavía no se recupera de lo que pasó, aunque haya sido hace más de 30 años. Entonces, eso a mí me interesa mucho, ¿no? Esas consecuencias a largo plazo y por generaciones. Ayer precisamente miraba un reportaje a Macarena Hellman, la nieta de Hellman. A sus padres los mataron cuando sus padres tenían 20 años cada uno, o sea, ni siquiera eran adultos todavía. La pusieron en una canasta frente a una casa y recién se enteró cuando ya era grande, digamos, digo, claro, exactamente, a veces la pobreza, que por supuesto es terrible, no es todo en la vida de un ser humano. Mira, esta persona ha tenido para comer, ha tenido para alimentarse y mira ahora cómo resuelve su vida y ella me encantó algo que dijo, hoy mi vida es esto, mañana no sé cómo será, porque voy todos los días viendo exactamente qué sentir y qué pensar, ¿no? Ay, qué bonito, Sí, me encantó. sí. Sí, es cierto, creo que a veces también está esta creencia o este cliché de que una persona que ha tenido suerte económicamente o que ha crecido con recursos económicos no tendría derecho a quejarse de nada o no podría Ujú. haber sufrido nunca. Y bueno, eso me parece que no, obviamente la estabilidad económica implica muchísimas cosas positivas, ¿no? Muchísimas cosas resueltas de las que no se tiene que preocupar la persona o que no le causan ansiedad o no es un asunto central en su vida, pero eso no quiere decir que lo resuelva todo, ¿no? Y así, y de la misma manera al revés, creo que el hecho de no tener una situación resuelta económicamente no quiere decir necesariamente que es una vida triste o una vida angustiosa o una vida terrible. Yo creo que pues hay muchísimos ejemplos de los dos lados y pienso que mm, el problema es cuando la situación ya es como de una pobreza en donde las cosas básicas no están cubiertas y ahí sí, pues no hay tiempo para nada, ¿no? No hay tiempo ni siquiera para preguntarse, pues yo qué quiero hacer de mi vida, cómo me quiero sentir, con quién quiero estar, no hay tiempo ni para eso. Y entonces ahí sí se vuelve una violencia terrible para las personas el no tener ese mínimo necesario. Eh, Ganador de Instagram de uno de tus libros es Reptilian Evansky y ganadora de Facebook Maxine Romero. Bueno, ambas se van a llevar un libro que es maravilloso. Y precisamente preguntarte por los modelos de escritores que has tenido, porque me parece que no han sido modelos todos mexicanos, digamos. Me hablaste de Alejandra Laurencich, que después de revisar tu novela dijo, es para concurso. Y sobre todo me hablaste de Horacio Castellanos Moya,
el salvadoreño, que ha escrito sobre Honduras también. Este, y creo que has visto modelos latinoamericanos. ¿Cómo fue precisamente ese camino que te llevó a Alejandro Lanucci, que te llevó a Horacio Castellanos Moya? Pues a mí siempre, en general, me ha gustado mucho leer y he leído de todo, ¿no? O sea, no ha sido tanto como pensar, ahora quiero leer latinoamericanos o quiero leer literatura norteamericana o no. Ha sido como que lo que se me va presentando. Pero pues para escribir esta novela sí quise leer mucho a escritores y escritoras de la región, o sea, de centroamericanos y centroamericanas, también mexicanas, también en general latinos, porque yo quería como explorar más la manera de contar estas historias que se han dado en Latinoamérica y no, o sea, creo que, bueno, hay muchísima literatura sobre la violencia de Estado, sobre revoluciones, sobre la presencia del narco y del crimen organizado en general. Entonces, pues quería empaparme de esas voces y sí tengo como algunos escritores y escritoras que yo llamaría mis favoritos o que más me impresionaron. Y sí, está Horacio Castellanos Moya, está Rodrigo Rey Rosa, Ah, eh, Rodrigo, claro. y él a mí me gusta mucho. Me gusta mucho también, ay, ahorita sentí como que mi mente se ponía en blanco cuando me lo preguntaste, pero también esto no tiene mucho que ver, pero estuve leyendo bastante a Alice Munro. Ajá. A mí me encanta. También me gusta mucho, por ejemplo, Samantha Schweblin. Es, Ujú. es maravillosa, aunque ella escribe más cuento que novela, pero ella me ha ayudado mucho, por ejemplo, a poder aprender a cómo no bajar las cartas tan rápido durante que estoy relatando algo, tratar de guardármelas un poquito más tiempo y, y dar la información cuando se tiene que dar, ¿no? En el momento preciso. Entonces, ahorita se me ocurre mencionar a esas personas, pero tengo que pensar. También, creo que me gustan mucho las escritoras argentinas, porque mm, también me gusta Mariana Enríquez, mm, María Gainza me parece Qué buena que es María fantástica. Gansa, sí, por supuesto. Ahora, bueno, precisamente para ir terminando, que me, me te voy a hacer dos preguntas. Una es una expresión de deseo. Me encantaría que presentaras en Guatemala tu novela y que la presentaras acompañada por Rodrigo Rey Rosa, que es una persona espléndida, simpatiquísima, y ojalá lo puedas hacer. Y la otra es precisamente hablar de Alejandra Laurencich, que estuvo atrás de esta novela y me parece que es bueno que la recordemos aquí en esta entrevista. Sí, claro. Alejandra Laurencich es una persona que a mí me ayudó mucho a revisar la novela cuando ya estaba cerca de las versiones finales y sobre todo me animó mucho a presentarla al concurso. Ella como que me dio confianza de esto está muy bien hecho, creo que tienes oportunidades de ganar, preséntala, porque yo tenía ciertas inseguridades